Y ahí yo estoy mostrando lo que vamos a ver hoy día. De hecho, me voy a devolver un poquito a esa es la clase 20. Vamos a ocupar las PT también hoy día. ¿Y qué vamos a revisar? Vamos a revisar el concepto de ángulos entre vectores. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con este concepto? Vamos a formular el concepto de ángulos entre vectores en R2. Vamos a decirlo, lo voy a decir de esta manera. Vamos a reflexionar en las herramientas que nos permiten definir el concepto de ángulo para vectores de R2 y esos conceptos los vamos a generalizar a vectores en Rn con el objetivo de tener el concepto de ángulos entre vectores para vectores en R2, R3, R4, Rn. ¿Ok? Eso es lo que nos vamos a dedicar en esta primera parte de la clase. Y como última parte de esta primera parte de la clase vamos a definir lo que se conoce como producto cruz. Que es cierto, seguramente ustedes ya han trabajado con el producto cruz, creo que en física, ¿verdad? Deben haber trabajado con el producto cruz, que es el vector que es perpendicular a dos vectores. Entonces, cuando yo digo que el producto cruz entre dos vectores resulta un vector que es perpendicular a otros dos, estoy ocupando la noción de ángulo entre vectores. Y por eso está en esta sección. Ya teniendo las herramientas definidas que nos permiten generalizar el concepto de ángulo de R2 a vectores en Rn, con n cualquier número mayor o igual que 2, entonces vamos a reinterpretar, por decirlo de alguna manera, los conceptos de rectas y planos. Nosotros sabemos lo que es una recta en Rn, sabemos lo que es un plano en Rn, y ¿en qué sentido vamos a reinterpretar estos conceptos? Vamos a utilizar las herramientas definidas anteriormente para redefinir, de hecho esa es la palabra, ¿sí? O reescribir, eso es mejor, ahí lo estoy diciendo mejor, ahí lo estoy diciendo mejor. Reescribir las ecuaciones de rectas y planos, pero ya utilizando, por ejemplo, el producto cruz y el concepto de ángulo, ¿sí? Es decir, podemos reescribir nuestros conjuntos rectas y planos, pero ahora utilizando las nociones que mencioné recién. Y con esto ya podemos empezar a definir lo que son los complementos ortogonales. Y el concepto de ortogonalidad es uno de los conceptos, es un concepto muy importante en álgebra lineal, que es el concepto que nos vamos a dedicar de lleno ya sea al final de esta clase o completamente en la próxima clase. Bien, eso es lo que vamos a revisar en esta clase en particular. Entonces, partamos definiendo el concepto de ángulo para vectores en R2. Entonces, una apreciación que seguramente ustedes ya la conocen, ¿verdad? Este simbolito que está acá, que se llama norma de un vector, ¿cierto? Es el número que se define como, por ejemplo, si yo tengo el vector u y el vector u tiene coordenadas u1, u2 o el punto 1, u2 en R2, entonces su norma es la raíz cuadrada de u1 al cuadrado más u2 al cuadrado. Es decir, representa la distancia, ¿cierto? Esto sería la distancia del vector u al origen, al 0, 0. De esa manera, este símbolo que está acá, que es cierto que es la norma de u menos b, está representando, cierto, la raíz cuadrada de u1 menos b1 al cuadrado más u2 menos b2 al cuadrado, es decir, la distancia entre el punto 1, u2. ¿Ya? Eso es para que entendamos los símbolos que están allí. Y b1, b2. ¿Ok? Herramientas con las que ustedes ya están acostumbrados a trabajar. Entonces, a la distancia del punto B1, B2 al origen, le llamamos norma de B, lo mismo para la norma de U, y aquí tengo la distancia entre estos dos puntos. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer? Como decía recién, queremos determinar este ángulo, el ángulo que forma el vector U y el vector B. Estos dos vectores forman un ángulo entre ellos. En este caso le vamos a llamar teta. ¿Ok? Y queremos determinar teta. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Formamos este segmento de línea recta, cuya longitud no es otra cosa que la norma de u menos b, es decir, este número que está acá. Perdón, voy a estornudar. Oh, no estornude. Estaba a punto de estornudar. Ya. Entonces, esta longitud tiene esta magnitud
Y si se dan cuenta, entonces formamos un triángulo. Bien, un triángulo. No me importa qué tipo de triángulo formamos, pero tenemos un triángulo. Y aquí entonces usted grita junto conmigo y me dice, pero profe, ahí puedo ocupar teorema del coseno. ¿Están de acuerdo conmigo, no? Ahí los escucho, Sí, profe. Sí, profe. ¿cierto? Puedo ocupar Sí, teorema del coseno. Y el teorema del sí. coseno dice que este lado al cuadrado es igual a este lado al cuadrado más este lado al cuadrado menos dos veces este lado por coseno de teta. El teorema del coseno. ¿Qué es lo que está ahí? Miren qué bonito, ¿eh? Entonces, de acá podemos, comillas, despejar coseno de teta. Entonces, ¿qué es lo que tomo esta norma? Me lo llevo a la izquierda. Tomo esto, me lo llevo a la izquierda, ¿cierto? O, ¿cierto? Es lo mismo que tomar esto, llevármelo a la izquierda y esto a la derecha. Formo esto. Y aquí, ¿qué es lo que pasó de acá a acá? Noten que esto está al cuadrado. Entonces, esto es u1 al cuadrado más u2 al cuadrado. Porque norma de u, recordemos esto. Lo voy a escribir así como la norma de x no es otra cosa que la raíz cuadrada de x1 al cuadrado más x2 al cuadrado. Así que eso está aplicado para u, b y u menos b. Así que elevando al cuadrado, todo esto se reduce simplemente a eso que está acá. Interesante que todo esto se reduce a esta expresión que está aquí. Por lo tanto, coseno de teta se puede escribir en términos de las componentes de los vectores u y b y sus normas. Esta fórmula es muy bonita porque coseno del ángulo que forman el vector u y b se escribe en términos de las componentes de los vectores u y b y sus normas. O sea, no necesito de ninguna otra información más allá que de las componentes de los vectores u y b para encontrar el ángulo que forman o el coseno que forman entre ellos. Bonito, ¿cierto? Y es algo súper sencillo de recordar también. Bueno, pero hoy día del siglo XXI no es necesario recordar estas cosas porque están escritas en todas partes. ¿Ok? Entonces, ¿quién sería teta? Teta, ¿sí? Que sería el ángulo que forman los vectores u y b, sería aquel número que satisface esta ecuación. O sea, yo digo que teta es el ángulo entre los vectores u y b si coseno de teta satisface esta igualdad que está acá. ¿Ok? Entonces, para encontrar teta, entonces aplicaríamos arco coseno sobre este número que está acá. Bien. Entonces, ¿en qué me gustaría reflexionar ahora? Como yo les decía al principio de esta clase. Nosotros ya sabemos entonces encontrar el ángulo entre dos vectores de R2. Pero, ¿cómo podría entonces encontrar, o de hecho, definir, ¿sí? Definir el ángulo entre dos vectores de R3. Alguien podría decir, profesor, podrías hacer un proceso similar, ¿cierto? Formas el triángulo en R3, calculas las dimensiones de los lados de ese triángulo y después aplicas teorema del coseno. Ok, pero ¿y en R4, en R5? ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a observar esta definición de acá y me voy a dar cuenta que para definir el ángulo necesito tener al menos este concepto, el concepto de norma. Es decir, y sabemos que norma representa la distancia del punto al origen. Entonces necesito el concepto de distancia en Rn. Si tengo el concepto de distancia, y esto fuera un vector de Rn, entonces aquí diría distancia del vector u al origen en Rn. Y necesito definir este número. Noten que en este número, lo que estamos haciendo, si tengo el vector de coordenadas, ¿cierto? Vamos a escribirlo aquí. Vamos a subir esto un poquitito más. Por ahí, sí. Si tengo el vector u de coordenadas u1, u2, y tengo el vector b de coordenadas, el punto, ¿cierto? b1, b2, ahí. Entonces, noten que aquí lo que estoy haciendo es multiplicando u1 por b1 más u2 por b2.
Así que si estuviese en R3, tal vez sería U1 por V1 más U2 por V2 más U3 por V3. Y si estuviese en R4, más U4 por V4. Lo que estoy intentando hacer es generalizar estos números para tuplas en Rn y de esa manera tener una definición de ángulo entre vectores. De esa manera, efectivamente estaríamos obteniendo una generalización porque cuando cambiamos n por 2, ¿cierto? O tomamos como valor particular para n igual 2, entonces estamos rescatando este concepto que está acá. Esa es la idea de lo que vamos a hacer. Esto es lo que acabo de decir, ¿sí? Esta diapositiva aquí es lo que acabo de decir recién. Así que me la voy a saltar porque es lo que les conté recién. Entonces noten por favor, ¿qué es lo que estamos haciendo? Me tomo dos vectores en Rn y vamos a definir la distancia euclidiana entre estos dos vectores de Rn de esta manera. La raíz cuadrada de u1 menos b1 al cuadrado más u2 menos b2 al cuadrado más u3 menos b3 al cuadrado y así está u sub n menos b sub n al cuadrado. Noten por favor que esta distancia no es otra cosa que una extensión del concepto de distancia que recién estábamos utilizando cuando utilizamos vectores en R2. ¿Cierto? Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo acá? Voy a escribir aquí algunas... Sí, acá arriba. Voy a achicar esto. Entonces, esto como para que hacerlo un poco más particular. En el caso si por ejemplo, si n fuera 2, entonces la distancia entre u y b no es otra cosa que la raíz cuadrada de u1 menos b1 al cuadrado, lo que dijimos recién. Y si n vale 3, ¿cierto? Entonces la distancia entre estos dos vectores sería lo mismo que lo anterior, pero con un sumando más, que sería la diferencia entre la componente tercera de cada vector. Entonces a este número le estamos llamando distancia. En particular tiene un apellido, sí, que es la distancia euclidiana. ¿Y esto por qué? Porque la distancia que se define en R2, ¿cierto? Se conoce como distancia euclidiana porque representa, ¿cierto? Este número representa la longitud del segmento de línea recta que une a dos puntos en el plano, ¿por cierto? Si esto es U y esto es B, entonces yo quiero calcular este segmento de línea recta, entonces eso está dado por la distancia de U, B. Ahí, una U. Un segmento de línea recta. Por eso aquí el apellido euclidiano. ¿Ok? Entonces lo que hemos hecho, súper fácil, tomamos el concepto de distancia euclidiana en R2 y lo generalizamos para vectores en Rn. Algunas propiedades que tiene la distancia. La distancia entre dos números es mayor o igual que 0. La distancia entre el mismo vector es 0. ¿Sí? Y eso ocurre obviamente cuando u es el vector. Esto es cierto, ¿no? No, sí, solo si u es 0. A ver si esta distancia... No, pues esto no es cierto, ¿verdad? Eh, no, No es necesario que sea ¿Cierto que U puede eso? ser cualquier vector y la distancia entre U y U va a ser cero igual. ¿Cierto? Ya. ¿Están de acuerdo conmigo, no? Eso es cualquier vector. Ya. Y gracias, sí. Gracias por responder también. Y aquí la distancia entre U y B es lo mismo que la distancia entre B y U. Y esta desigualdad es súper interesante, que es la desigualdad triangular. Que la distancia entre U y B es menor o igual que la distancia entre U y W más la distancia entre W y B. Oh, ¿quién hizo esta diapositiva? Sí. Diego, ¿querías decir algo? Diego, no te escuchamos. ¿Sí? Quisiste decir algo, no te escuchamos. No te escuchamos. ¿Ya? Pero bueno, son errores. ¿Sí?
Está bien. Ok. Todas estas propiedades, chiquillos y chiquillas, se pueden probar a pulso. Es decir, utilizando esta definición. Bien, ya avancemos. Ustedes, por favor, me detienen las veces, en el momento que lo necesiten, ¿ok? Entonces, nosotros, de nuevo, esta es una frase que voy a repetir un montón durante esta clase. Al comienzo de la clase trabajamos con el concepto de norma en R2 y mencionamos que este símbolo en R2 lo utilizábamos para denotar a la distancia entre el vector U y el origen. Entonces, estamos utilizando exactamente el mismo símbolo para repetir el mismo concepto, pero ahora en Rn. Entonces, la norma de un vector U no es otra cosa que la distancia de U al origen. Sin importar ahora si n es 2, 3, 4, sigue siendo exactamente lo mismo. Entonces aquí dice, desde la definición de norma se tiene que la norma de la diferencia entre dos vectores es la distancia que nosotros definimos. ¿Ok? Y eso yo creo que es claro en qué sentido, porque, a ver, veamos si podemos mostrar eso. Esto sería interesante mostrarlo. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que la norma de, vamos a hacerlo con negrito, la norma de u menos b, esto es un solo vector. Este es el vector u menos b. Sería entonces la distancia de u menos b al origen, es decir, que sería la raíz cuadrada. ¿Quién es u menos b? U menos b es el vector u1 menos b1, u2 menos b2, u3 menos b3, y así, ¿cierto? U sub n menos b sub n. Así que esto sería la raíz cuadrada de u1 menos b1. ¿Y quién es el vector 0? El vector 0 es 0, 0. Obviamente todas sus componentes son 0. Entonces sería 1 menos b1 menos 0. Este de aquí es la primera componente de este vector. Y este 0 es la primera componente de este vector. Esto al cuadrado. Más u2 menos b2 menos 0. u2 menos b2 es la segunda componente de este vector. Y este 0 de acá, es la segunda componente de este vector, al cuadrado. Y si hago eso, con todas las componentes de cada uno de los vectores que hemos mencionado, vamos a obtener entonces este número que está acá. ¿Ok? Pero obviamente, ¿cierto? Estos ceros que están aquí, en esta escritura que acabamos de hacer, no interfieren, por supuesto, en estas diferencias que están acá. Así que eso es lo mismo que escribir esto. La raíz cuadrada de 1 menos b1 al cuadrado más u2 menos b2 al cuadrado más, por supuesto, u sub n menos b sub n. Así que trivialmente, por decirlo de alguna manera, o sea, fácilmente, se observa que en realidad la norma de esta diferencia es este número que está acá, y eso, por nuestra definición, es la distancia euclidiana entre u y b. ¿Sí? Entonces, a partir de eso, entonces sabemos que podemos relacionar el concepto de norma, ¿sí?, con el concepto de distancia. ¿Ok? Así que la norma de un vector representa la distancia de u, o del vector al origen, y la norma de la diferencia entre dos vectores no es otra cosa que la distancia entre dos vectores. ¿Ok? Y con eso, entonces tenemos estas propiedades que están acá. Que la norma de la diferencia entre los dos vectores es mayor o igual que 0. Obvio, dice 1, porque es la distancia entre dos vectores. Y eso tiene que ser mayor o igual que 0. Esto sí es 0 si u es igual a b. ¿Cierto? Esto de aquí. Esto va a ser igual a 0 si u es igual a b. Y la norma de u, que representa la distancia de u a 0, es 0 únicamente cuando u es 0. Y eso sí es cierto. ¿Cierto? Porque la distancia del origen al vector
perdón, de la distancia de un vector al origen es 0 si ese vector es el mismo origen. ¿Ok? La norma de u menos b es lo mismo que la norma de b menos u. ¿Por qué? Porque la norma de u menos b es la distancia de u a b. Y la distancia de u a b es lo mismo que la distancia de b a u. Y eso es la norma de b menos u. O sea, lo que dije es esto que está acá, ¿o no? La norma de u menos b es lo mismo que la distancia de u a b. Y eso es lo mismo que la distancia de b a u. Y eso es la norma de b menos u. ¿Ok? Y la desigualdad triangular, ¿cierto? Se hereda de nuevo sabiendo que esto representa distancias. ¿Ok? Entonces tenemos el concepto de distancia, el concepto de norma, para definir entonces el concepto de ángulo entre vectores. Pero nos falta una cosita más. A ver si me puedo devolver. Este concepto ya lo tenemos en Rn, el concepto de norma. Nos falta este número, ese número. Entonces lo vamos a definir. Vamos a definir ese número que está acá. Y lo vamos a definir con el nombre de producto interno o producto interior. Vamos a definirlo de la siguiente manera. Escojamos dos vectores en Rn. El producto interior de u y b se define como este número que está acá. A esta altura de la clase para nosotros debería ser natural que necesitábamos definir este número. Porque queremos, ¿cierto?, tener el concepto de ángulo entre vectores cuando esos vectores estén en Rn con n, 2, 3, 4, el número que nosotros necesitemos. Así que vamos a definir este número como el producto interno entre dos vectores y lo vamos a anotar así como u.b, o también se escribe así. Ah, acá está. También se escribe así. Así que se puede escribir el producto interno entre el vector u y b como u.b o de esta manera. ¿Ok? Yo voy a ocupar los dos de forma indistinta. ¿Sí? ¿Qué ocurre si escribimos los vectores no como tuplas, sino como vector columna? Para nosotros, ¿cierto? Es común escribir los vectores en Rn ya sea como de esta manera o bien como un vector columna. Entonces, el producto interno entre u y b no es otra cosa que la multiplicación de u traspuesta por b como matriz, ¿cierto? Porque u traspuesta por b como multiplicación de matrices sería la matriz u1, u2, ahí se la traspuesta de u sub n, por b1, b2, b3, b sub n, y esto ahora es multiplicación de matrices. ¿Y esto cómo sería? Sería u1 por b1 más u2 por b2, multiplicación de matrices. Más, ¿cierto? Un por bn, así como uno multiplica matrices. Y esto no es otra cosa que el producto interno de u con b. Esto es súper útil. Esto de acá es súper útil, sobre todo en programación. ¿Sí? Cuando uno puede, en su lenguaje de programación, puede multiplicar matrices, que la mayoría de los lenguajes de programación se puede, por supuesto. Entonces esto es súper útil. El ver el producto interno como la multiplicación de u traspuesta con b. ¿Ok? Y eso sirve un montón también para evitarse la programación con ciclos, con for, por ejemplo. De repente uno necesita trabajar con matrices y es muy habitual necesitar trabajar con matrices, entonces necesita hacer ciclos sobre las entradas de las matrices. Entonces, reconociendo esto, uno se evita algunos ciclos y lo resuelve simplemente con una multiplicación. ¿Ok? Entonces, con todas estas herramientas, chiquillos y chiquillas, nosotros podemos ya definir el concepto de ángulo, algunas propiedades que son sumamente interesantes y que podemos recordar
del producto interno, o que podemos introducir, es lo siguiente: el producto interno entre dos vectores siempre es mayor o igual que cero. Y se sabe que cero sí, solo si u es cero. Esto de nuevo es sencillo de mostrar. Si vamos a, por ejemplo, la parte A. Entonces, u, para nosotros en este caso, los vectores, el vector u va a tener componentes u sub i, el vector v va a tener componentes v sub i y el vector w va a tener componentes w sub i. Entonces, cuando uno hace producto interno de u con u, entonces esto sería u1 por u1 más u2 por u2 más, porque el vector u es producto interno de u consigo mismo. Así que esto sería u sub 3 por u sub 3 más, ¿cierto? U sub n por u sub n. O sea, no es otra cosa que u sub 1 al cuadrado más u sub 2 al cuadrado más u sub n al cuadrado. O sea, lo que estoy haciendo, estoy sumando números positivos. Así que esto es mayor o igual que 0. ¿Qué pasa? Y esto, entonces tengo la suma de n números mayores o iguales que 0. Así que esta suma va a ser mayor o igual que 0. Y la única forma en que esto sea 0, que esté sumando, o esta suma sea 0, es que cada uno de estos sea 0, porque son todos números mayores o igual que 0. Y la única forma que un cuadrado sea 0 es que el número sea 0. Y eso es 0, ¿cierto? Entonces, vamos a escribir así. Entonces tengo esto, y eso lo tengo como esta suma. Y eso es 0, si solo si cada una de las entradas es 0. Y eso ocurre si solo si u es el vector nulo, que es lo que se tiene aquí. Entonces el producto interno de u por v es lo mismo que el producto interno de v con u. De nuevo, eso simplemente es por la definición. Pero, profe, ¿por qué estás probando estas propiedades si son tan sencillas? Solamente para que nos quede claro cuál es la definición. Solamente para que tengamos en nuestra mente la imagen de cómo se define el producto interno. Entonces, u con b, producto interno de u con b, u1 por b1 más u2 por b2 más u sub n por b sub n. Y eso, obviamente, es lo mismo que lo que voy a anotar a continuación. Y estoy ocupando la conmutatividad de este producto, porque este es producto de números reales. Así que eso es conmutativo. b1 por u1 más b2 por u2 más, ¿cierto? b sub n por u sub n. O sea, el producto interno de b con u. ¿Cómo es el producto interno cuando multiplico un vector por una constante? El producto interno de c por u con b. Eso es lo mismo que c por el producto interno de u con b. Y eso es lo mismo que u, producto interno de c por b. ¿Ya? Aquí falta un puntito. Y esto lo voy a escribir así. U, producto interno, c con b. ¿Ya? Y eso, de nuevo, es súper sencillo. Producto interno de c por u. C es una constante, es un escalar. Es un escalar. Por b. Entonces esto sería c por u1 por b1. Este por es el por de números reales, la multiplicación de números reales, más c por u2 por b2, más, ¿sí? C por u sub n por b sub n. Y eso es lo mismo que c por toda esta cuestión de aquí, ¿cierto? Porque son todos números reales y puedo factorizar entonces por c. O sea, eso es c por el producto interno de u con b. ¿Ya? Entonces, en este caso, los matemáticos generalmente comenzamos a utilizar esta notación para producto interno más que el punto por propiedades como esta, ¿sí? Para que quede todavía más en evidencia cómo estamos utilizando la propiedad de multiplicar por un escalar. Y lo mismo entonces, ¿cierto? El c, en vez de haber factorizado, podríamos haber puesto u sub 1 por c por b1, u sub 2 por c por b2 y así, y hubiésemos obtenido, ¿cierto? Esta tercera parte de la igualdad. Esto de aquí, ¿qué es lo que está diciendo? Está diciendo, voy a escribir exactamente lo mismo, pero con el símbolo de los corchetes, que u más b
ese vector, el vector u más b, en producto interno con w, es lo mismo que el producto interno de u con w más b con w. Y lo de abajo dice que el producto interno de u contra el vector b más w, ¿cierto? Entonces lo mismo que el producto interno de u y b más el producto interno de u con w. Y eso de nuevo es simplemente ocupar la definición de producto interno. ¿Ok? Aquí hay linealidad, ¿o no? Linealidad en la primera coordenada y aquí hay una especie de linealidad en la segunda componente. Por eso se dice que el producto interno es una función bilineal, porque tiene la propiedad de ser lineal en la primera componente y lineal en la segunda componente. ¿Ok? Entonces ya con esta definición, o sea, con la definición que introdujimos más estas propiedades, podemos por fin al fin definir el concepto de ángulo. Entonces es copiar y pegar. Me tomo dos vectores en Rn. El ángulo θ que forma estos dos vectores es aquel ángulo que satisface esta igualdad. Entonces coseno del ángulo θ formado por u y b es aquel número que satisface esto que está aquí. ¿Ok? Entonces todo lo que nosotros sigue cuando queramos calcular el ángulo entre dos vectores de Rn, sabemos que coseno del ángulo que forman entre ellos es el producto interno de u y b dividido por las normas de u y b. Interesante. Entonces, en unos minutos, por supuesto nos demoramos más porque lo estamos explicando, podemos entonces tener el concepto de ángulo entre vectores. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Mira, ¿qué es lo que sucede aquí? Voy a repetir lo que dice abajo, en la definición de abajo. Lo voy a repetir de la siguiente manera. Entonces, si U y B son tales que el producto interno de U y B es cero, entonces coseno del ángulo que forman ellos dos, sería 0 dividido por la norma de U por la norma de B. Y eso obviamente va a ser 0. Entonces, la pregunta es la siguiente. ¿Para qué ángulo coseno de ese ángulo es 0? Ahí les pregunto a ustedes, chiquillos y chiquillas. Tengo dos vectores que al hacer su producto interno me da 0. Entonces calculo el coseno del ángulo que ellos forman y me va a dar 0. Entonces, ¿para qué vector, o sea, para qué ángulo coseno de ese ángulo me da 0? 90. 90. Eso quiere decir entonces que θ vale pi medios, ¿verdad? Radianes o bien, ¿cierto? 90 grados. Eso quiere decir entonces que son perpendiculares, ¿cierto? Porque dos vectores se dicen perpendiculares si su ángulo es 90 grados, el ángulo que forman entre ellos. Entonces, por eso, acá abajo dice que es natural definir que dos vectores son ortogonales o perpendiculares. Aquí introdujimos entonces nosotros por primera vez, ¿cierto? El concepto de ortogonalidad. Decimos que dos vectores son ortogonales si son perpendiculares, es decir, si su producto interno es cero. ¿Ok? Y cuando dos vectores sean ortogonales, vamos a escribir como u ortogonal a b o u perpendicular a b. Así que estamos introduciendo aquí el concepto de ortogonalidad entre dos vectores y significa que estos dos vectores son perpendiculares. ¿Y cómo verifico que dos vectores son perpendiculares? Basta con calcular su producto interno. O sea, lo repito de nuevo. ¿Cómo me doy cuenta que dos vectores son ortogonales? Hago su producto interno y si su producto interno es cero, entonces obviamente coseno del ángulo que forman es cero. Eso quiere decir que el ángulo que forman es de 90 grados. ¿Se entiende? ¿Sí? Ya, Sí, profe. súper.
Entonces, aquí nos vamos a acercar a la definición de producto cruz. Lo que voy a hacer en lo que sigue, lo voy a hacer rápidamente, ¿sí? Pero queremos obtener el concepto de producto cruz. ¿Qué significa esto? Me quiero dar dos vectores, como dice aquí el problema, dos vectores, y quiero determinar un tercer vector que sea perpendicular a ellos dos. O sea, voy a pensar en lo siguiente, que tengo el vector u, el vector v, y quiero determinar un tercer vector, digamos w, que sea perpendicular a u y v simultáneamente. Eso es lo que queremos hacer. ¿Ok? Entonces, vamos a pensar que el vector u de nuevo tiene componentes u sub i, que el vector v tiene componentes v sub i. Entonces queremos encontrar un vector w que sea perpendicular a u y v simultáneamente. W va a ser perpendicular a u si el producto interno entre ellos es 0. Y W va a ser perpendicular a v también si el producto interno entre ellos es 0. ¿Estamos de acuerdo? Eso significa que W satisface este sistema de ecuaciones. ¿Ok? Esto por esto tiene que ser 0. Y esto por esto tiene que ser 0. Aquí falta un igual, ¿cierto? Acuérdense, por favor, que esto que está aquí es lo mismo que U traspuesta por AW igual 0, como vector columna. Y esto que está aquí es P traspuesta por W igual 0. O sea, formo la matriz, ¿cierto? Formo la matriz U traspuesta, B traspuesta, y lo multiplico por la matriz W. Y eso tiene que ser igual a 0, 0, que es lo que está aquí. Así que aquí tengo esta matriz por esta, esto tiene que ser 0. Así que esta ecuación se resuelve mediante esta matriz ampliada. ¿Ok? Entonces lo que están aquí son las operaciones elementales que, dicho de alguna manera, escalonan esta matriz. Aquí la escalonamos. ¿Ok? Este proceso lo pueden hacer ustedes. Pero la idea es esa. Que esto que está aquí conduce a esta ecuación matricial, ¿verdad? Y esta ecuación matricial se resuelve mediante esta matriz ampliada, la cual se escalona. Entonces, de aquí, ¿qué sabemos? Sabemos que W2 por este número más W3 por este número debe ser 0 y U1 por W1 más U2 por W2 más U3 por W3 debe ser 0. Con eso, ¿sí? Entonces se puede obtener este vector. Es gigante, es gigante, es gigante. ¿Ok? De aquí se puede despejar todo en términos de acá. Se puede despejar todo en términos de W3. Y por eso aparece esto que está aquí. Es W3 por este vector. Se ve gigante, por supuesto. ¿Por qué se ve gigante? Porque U y V tienen componentes U1, U2, U3 y lo mismo para V. Tiene coordenadas V sub I. Por eso se ve de esta manera. ¿Qué es lo que está diciendo? Que nosotros teníamos este vector U, este vector V, y encontramos no un vector, sino que encontramos, noten por favor, W3 por un vector. ¿Qué es W en términos geométricos? ¿Qué es W3 por un vector? Este es un vector fijo. Esta es la solución del sistema de ecuaciones que resolvimos recién. ¿Cómo se escribe esa solución? Un escalar por un vector. ¿Qué es esto geométricamente? Una recta. Una recta. Excelente, es una recta. Entonces nosotros no encontramos un vector, encontramos infinitos vectores que son perpendiculares a u y b simultáneamente. ¿Sí? Entonces todos estos vectores son de la forma W3 por este vector gigante. Ya.
este vector gigante que está aquí. ¿Cómo le podemos poner este vector gigante por mientras? Eh, ¿Cómo le podemos poner? ¿Vector gigante? Ya. Le vamos a poner G de gigante. Ah, ¿ya? G. Por el vector G. ¿Ok? Entonces nos vamos a quedar con 1. ¿Sí? Entonces noten por favor que esta entrada tiene, ¿cierto? Como denominador este numerito que está acá. Lo mismo para esta entrada que está acá. Así que podemos escoger W3 como este denominador. ¿Sí? Escogemos W3 como este denominador. Así que si multiplicamos toda esta entrada por este número, vamos a obtener esto que está aquí. Toda esta entrada por este número, vamos a obtener esto que está acá y lo mismo que está aquí. ¿Ok? Así que aquí estamos escogiendo uno de los infinitos vectores que son perpendiculares a U y B simultáneamente. ¿Cuál es este vector? W, que se define de esta manera. Y esto le vamos a llamar producto cruz. Este es el producto cruz. Ahí la ecuación o la fórmula del producto cruz se reduce enormemente. ¿Ok? ¿Qué es lo importante de lo que acabamos de hacer? Me voy a devolver. Nosotros sabemos que dos vectores son perpendiculares si el producto punto entre ellos o producto interno es 0. Tenemos dos vectores, nos damos dos vectores. Queremos encontrar un tercer vector que sea perpendicular a U y a B simultáneamente. Entonces el producto interno entre W y U y el producto interno entre W y B tiene que ser 0. Este es el punto, este punto es súper importante. Ahí estamos utilizando el concepto de ángulo entre vectores en R3. Y el hecho que dos vectores en R3 son ortogonales o perpendiculares si el producto interno entre ellos da 0. Esto nos conduce a un sistema de ecuaciones. Este sistema de ecuaciones tiene estas infinitas soluciones. Oh, profe, esta cuestión que se ve gigante. Sí, se ve gigante por lo que decíamos de antes, porque U y B tienen componentes U sub 1 y B sub 1. No son componentes como números, donde esto sea mucho más reducido en su escritura. Pero tiene infinitas soluciones. Es decir, encontramos una recta. De esta recta nos quedamos con este vector que está acá. ¿Ok? Esta escritura es esta elección es súper apropiada porque me elimino los denominadores y no quedan como fracciones, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Y esto simplemente es sumar, chiquillos. Nada más que eso, es multiplicar esta cosa por esto y restar, y lo mismo acá y multiplicar, ¿sí? W es uno de los infinitos vectores que están en esta recta, y toda esta recta es perpendicular a U y B simultáneamente, así que W es perpendicular a U y B simultáneamente. Y a este vector le vamos a llamar producto cruz. Así es como se encuentra este vector, el producto cruz. ¿Ustedes ya habían trabajado en física con el producto cruz? Chiquillos, chiquillos, ¿habían trabajado en física con este producto cruz o no? Sí, profe. Sí, profe. Sí, y cuando trabajaron en física les contaron por qué ese vector era perpendicular o se los regalaron. Dijeron, mira, este vector es perpendicular a los otros dos. Me contaron, pero no me acuerdo. Déjeme acordarme. Vale, porque el, ah, la explicación tenía que ver con la imparidad del seno. Ya, entiendo. Entonces esta es una construcción un poco más geométrica, ¿o no? Sí. Profe, Michelin. era por el asunto de la regla de la mano derecha. Ah, entiendo. Ya. Por el asunto de la regla de mano derecha. Es una explicación un poco más monística, ¿o no? Sí, ¿Sí? Es correcta, sí, está sí. bien, está bien. Entonces lo que hicimos fue, ahora construimos todavía más, ¿cierto? Eh, podríamos decir un poco más técnico el producto cruz, pero es el mismo producto cruz de siempre. ¿Ya? Pero el concepto de la regla mano derecha es súper útil. Bien. Ahora, algo que seguramente ustedes ya saben entonces, es que el producto cruz se puede conseguir mediante este determinante. Entonces,
¿Por qué es tan bueno este determinante que está acá? Porque así yo no me acuerdo de esto. ¿Sí? Profesor, ¿tú te acuerdas de esta fórmula del producto cruz? No, yo no me acuerdo. Tengo pésima memoria. Yo hago yo hago este determinante. ¿Ok? Entonces, por supuesto, hay que entender que itongo es 100, jtongo 010 y ktongo es 001. ¿Ok? Entonces, al realizar este producto cruz, o sea, perdón, este determinante, se obtiene el mismo producto cruz anterior. ¿Sí? Y bueno, voy a hacer solamente una de estas entradas, ¿cierto? El determinante de esto sería entonces, sería itongo. Entonces taparía primero, ¿cierto? Esta fila, esta columna. Entonces obtendría U2 por B3. U2 por B3. Menos B2 por U3. Este es un, esto es un U, este es un B. Y todo esto multiplicado por itongo. ¿Cierto? Después, bueno, hagámoslo completo. Menos, ¿cierto? Tapo la primera fila, la segunda columna. Entonces esto sería U1 por B3 menos U3 por B1. Y esto por jtongo. Más, ¿cierto? U1 por B2 menos U2 por B1 por ktongo. Y esto, itongo es 100, jtongo es 010 y ktongo es 001. Así que todo esto no es otra cosa que 1b3 menos b2 u3, 1b3 menos u3 b1, y aquí sería entonces 1 b2 menos u2 b1, que es exactamente el producto que escribimos anteriormente. ¿Ok? Así que el producto cruz se puede obtener fácilmente con esta mnemotécnica o con esta técnica, porque este es un producto, este es un determinante mentiroso. No es que sea mentiroso, pero es un determinante artificioso. Esa es la palabra. Es un determinante artificioso porque aquí I, J y K no son números, ¿verdad? Nosotros calculamos el determinante de una matriz y para nosotros las entradas de una matriz son números, ¿cierto? No son vectores. Por eso es un determinante artificioso. Pero pensando que son números por un momento, podemos hacer el determinante que hemos mencionado y obtenemos fácilmente el producto cruz. ¿Sí? Sabiendo esto, entonces es sumamente sencillo probar cada una de estas propiedades que están acá. ¿Sí? El producto cruz, por ejemplo, entre dos vectores, entre el mismo vector, perdón, es 0. El producto cruz es súper importante el orden del producto cruz, al contrario de lo que pasa en el producto interno. En el producto interno, U producto interno con B es lo mismo que B producto interno con U, pero aquí cambian el signo. ¿Ok? Y existen estas distribuciones también. ¿Ok? Son propiedades que ustedes pueden repasar. Para nosotros, hasta el momento, una propiedad súper importante del producto cruz, y lo hemos definido de esa manera, es que es ortogonal a dos vectores simultáneamente. Bien, entonces con esto ya pasamos a la segunda parte de la clase en la que vamos a reescribir las ecuaciones, ¿cierto?, de planos y rectas. Nosotros sabemos que una recta es este conjunto y nosotros sabemos que un plano es este conjunto. Desde las primeras clases que nosotros hemos definido planos y rectas como estos conjuntos que están acá. Y para nosotros ha sido súper común porque nos preguntamos, ¿cierto? ¿Y el conjunto generado por estos vectores qué da? ¿Un plano o una recta? Así que esto para nosotros es súper conocido. Bien, lo importante es que cuando vemos esto, entendemos que tenemos una recta, llamemos L, que pasa por el punto P y con vector director U. Y cuando tenemos un plano, necesitamos de dos vectores directores, U y B. Y en este caso entonces estamos viendo un plano que pasa por el punto P con vector director U y B. Y nosotros sabemos que este conjunto es una recta y que este conjunto pi es un plano por la suma
entre vectores, ¿cierto? Como hemos definido la suma entre vectores. Sabemos que esto forma una recta y un plano. Bien. Ahora bien, ¿sí? Dado que ahora tenemos el concepto de perpendicularidad, ¿cierto? Y producto que deriva, ¿cierto? De tener la norma entre vectores de Rn y también el concepto de producto interno, podemos reescribir un plano de esta manera. Esta proposición es súper importante para nosotros. Un plano que pasa por P y con vectores directores U y V no es otra cosa que este conjunto. ¿Sí? Y aquí faltó este que está acá. X menos P producto interno igual 0. ¿Sí? Lo voy a volver a escribir acá arriba. Para nosotros, bueno, de hecho se puede probar, ¿sí? Porque es una proposición. Si tengo un plano que pasa por el punto P y con vectores directores U y V, ese plano es el conjunto de puntos de R3 que satisfacen la ecuación X menos P producto interno con N igual 0, donde ¿quién es N? Es el producto cruz de O y B. A este vector N le vamos a llamar el vector normal al plano. Porque esta proposición geométricamente tiene sentido. Por lo siguiente, si yo pienso que tengo un plano con vectores directores U y V, entonces tomo el plano. Ustedes saben que el plano es infinito, ¿cierto? Un plano es infinito, pero lo voy a dibujar como esta porción. ¿Ok? Pero ustedes saben que el plano es infinito. Entonces tomo dos vectores U y V y voy a formar el plano con vector director U y V y que pasa por el punto P. Bien. Entonces, como este objeto geométrico es un plano, puedo asociarle a él un vector que es perpendicular a todos los puntos del plano. Ese vector, ¿cierto? Por supuesto, tiene que ser perpendicular a U y V simultáneamente. Así que podemos definir N como U cruz V. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si yo me tomo cualquier punto del plano X, ¿cierto? Y formo el vector P menos X. Ahí formamos el vector P menos X. Este vector debe ser perpendicular a N. Entonces, el plano con vector director U y V es el conjunto de todos los puntos X, tal que el vector P menos X es perpendicular al vector N, al vector normal. Por eso tiene completo sentido geométrico esta proposición que está acá. ¿Sí? Ahora, miren. Uno puede ir todavía un paso más allá. Por favor, miren. ¿Qué es lo que dice acá? Si yo escojo N como... Lo escojo escribir como ABC, el punto P como X0 y 0, Z0, y el vector X, ¿cierto? Como X y Z. Entonces, la ecuación X menos P producto interno con N igual 0 es equivalente, por supuesto, a
x menos x0, y menos y0, z menos z0, producto interno con a, b y c, igual 0. Y eso es lo mismo que a por x menos x0, definición de producto interno, b por y menos y0, más c, z menos z0, igual 0. Y eso se puede escribir de hecho así: ax más bi más cz más d igual 0, con d si quieren como a menos ax0 menos b y0 menos c z0. O sea, lo que estamos diciendo, un poquito más, estamos diciendo que todo plano se puede escribir así: la ecuación ax más bi más cz más d igual 0 representa un plano. Y si d es 0, entonces representa un plano con normal n ABC. Y si d es 0, entonces el plano pasa por el origen. Y eso nosotros lo sabíamos. Nosotros sabíamos que esto es la ecuación de un plano. ¿Cierto? Desde los sistemas de ecuaciones nosotros sabíamos que esto era la ecuación de un plano. Así que estamos hablando exactamente de lo mismo. Solo que ahora, con los conceptos de producto interno y producto cruz, podemos reescribir la ecuación de un plano. ¿Ok? Para nosotros siempre esto fue un plano. Y ahora nosotros sabemos que los planos son los conjuntos cuyos puntos satisfacen esta ecuación para un vector que es perpendicular a todo el plano. En este sentido. ¿Esto se entendió, chiquillos? ¿Ahí donde se va entendiendo? ¿Sí? Diego, no te escuchamos muy bien, así que si tienes alguna duda, porfa, escríbela en el chat, ¿sí? Hasta donde yo entendí, tú dijiste que sí se entendía, pero no sé si has tenido alguna duda. Lo mismo para tus demás compañeros y compañeras. ¿Ok? Ok. Algunas proposiciones con planos y rectas. Dos planos. Consideremos dos planos. Entonces, estos dos planos son paralelos si sus normales son paralelas. Dos planos son perpendiculares si sus normales son perpendiculares. Dos planos son iguales si las normales, una con respecto a la otra, se pueden escribir de esta manera. Noten por favor que el hecho de reescribir la ecuación de un plano en términos del uso de sus normales implica que comparar dos planos ahora es bastante sencillo. ¿Sí? Para nosotros, antes de esta clase, los planos eran aquellos conjuntos que representaban la solución de un sistema de ecuaciones. O también eran aquellos conjuntos que se podían escribir como el conjunto generado por un par de vectores. Lo mismo para las rectas. Pero el hecho de que hemos reescrito la ecuación de un plano ahora utilizando el concepto de normal nos permite comparar planos, por ejemplo, si son paralelos o perpendiculares, de una forma súper sencilla. Si conozco las normales de los planos, entonces sé si estos son paralelos o perpendiculares. Lo mismo, si tenemos una recta, ¿cierto?, que pasa por el vector P y con vector director D, entonces una recta y un plano son paralelos si el producto interno entre la recta
entre el vector director de la recta y la normal del plano es 0. Es decir, si estos dos vectores son perpendiculares. Y la recta es perpendicular al plano si el vector director de la recta es paralela al vector normal del plano. ¿Verdad? Y esto uno lo entiende haciendo simplemente un dibujo. Si por ejemplo en el primero yo tengo un plano, recuerden por favor que esto es simplemente una porción de un plano, los planos son infinitos y este es mi plano pi. Entonces con vector normal n y tengo una recta, entonces esta recta, vamos a dibujarla así, tengo una recta L con vector director D. Entonces, esta es L. Entonces, evidentemente, esta recta es paralela al plano si el vector director de la recta es perpendicular a N. Este y este tienen que ser perpendiculares. Es decir, que su producto interno debe ser 0. Y lo mismo ocurre para B. La recta y el plano serán perpendiculares si el vector director de la recta es paralelo, ¿cierto?, al vector normal de la recta. ¿Ok? Así que desde el punto de vista geométrico es tremendamente útil el concepto de producto interno, ¿verdad? El concepto de norma, el concepto de perpendicularidad. Nos permite comparar objetos geométricos de forma mucho más sencilla de como lo hubiésemos hecho antes. Bien. Entonces con esto ya podemos ir terminando esta clase con un concepto que va a ser fundamental para la clase que sigue, que es el concepto de complemento ortogonal. Entonces vamos a decir lo siguiente. Si Z es ortogonal, es decir, perpendicular. Recuerden que ortogonal es perpendicular, ¿cierto? Si Z es ortogonal a todo vector en un subespacio W de Rn, entonces vamos a decir que Z es ortogonal a W. O sea, nosotros decimos que Z es ortogonal a un subespacio W si solo si el producto interno de Z con W es 0 para todo W en W. ¿Ok? Ese es el concepto que estamos introduciendo. Estamos introduciendo primero que Z es ortogonal, que un vector sea ortogonal a todo un subespacio. ¿Ok? Entonces vamos a decir que un vector es ortogonal a todo un subespacio si efectivamente el producto interno de Z con W es 0 para todo W en W. ¿Ok? Con esto, entonces vamos a definir lo que es el complemento ortogonal de W. El complemento ortogonal de W. Son todos los Z de Rn que son ortogonales a W. En otras palabras, son todos los vectores de Rn cuyo producto interno con los elementos de W siempre es 0. Son todos los vectores que son ortogonales a todo el subespacio. ¿Ok? A este conjunto le vamos a llamar complemento ortogonal de W. Entonces, lo que sigue, vamos a distinguir al espacio W y a su complemento ortogonal. ¿Ok? Veamos un ejemplo para que esto quede un poquito más claro. Consideremos un plano que pasa por el origen en R3 y L, la línea recta, que pasa por el origen y es perpendicular a W. ¿Ok? Entonces aquí lo estamos ilustrando. Esto es W, un plano de R3 que pasa por el origen
y, ¿cierto? Una recta que es perpendicular a W, que también pasa por el origen. Es claro que cada vector que está sobre L es perpendicular a W. ¿Sí? Eso quiere decir que cada vector sobre L es ortogonal a cada W de W. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que el complemento ortogonal de W es L. Y el complemento ortogonal de L es W. ¿Ok? Entonces, si tengo un plano que pasa por el origen y L es una recta que pasa por el origen y es perpendicular a W, es su complemento ortogonal. Algunas propiedades sobre esto. Un vector X está en W ortogonal si solo si X es ortogonal a todo vector de un conjunto que genera W. Claramente, ¿cierto? Y W ortogonal es un subespacio de Rn. ¿Qué pasa con los espacios filas y columnas? Si tengo una matriz de M por N, el complemento ortogonal del espacio fila de A es el núcleo de A. El complemento ortogonal del espacio fila de A es el espacio nulo de A. Y el complemento ortogonal del espacio columna de A es el espacio nulo de A traspuesto. ¿Sí? Ustedes después pueden probar estos teoremas. Sería súper bueno que probaran estos teoremas que no son difíciles de probar. Bueno, ahí está la demostración, pero eso lo podemos dejar para después. Pero, de hecho, me gustaría que lo hicieran ustedes, porque no es difícil de probar estas propiedades, este teorema que está acá. Vamos a dejar la clase hasta aquí para no dejarlo picado y retomar este concepto el día jueves, porque nos quedan 2 minutos. Michelina, ¿alguna pregunta? Sí, profe, según el cronograma de álgebra,